Bienvenidos a la edición nocturna de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El USS Gerald Ford partirá muy pronto desde las costas de Venezuela a Medio Oriente. Donald Trump hizo el anuncio de un segundo portaaviones en medio de las crecientes tensiones con Irán y las amenazas del mandatario de graves consecuencias si Teherán no cede en su programa nuclear. Colombia da marcha atrás al mayor aumento del salario mínimo registrado en el país. El Consejo de Estado ordenó la suspensión temporal del 23,7% para 2026, decretado por el gobierno de Gustavo Petro. Ahora el Ejecutivo tendrá 8 días para expedir un nuevo decreto. En sesión extraordinaria, el Congreso de Perú debatirá y votará el próximo martes para decidir si retira del cargo a José Gerí. El presidente interino es acusado de supuesto tráfico de influencias, contrataciones a modo y encuentros semiclandestinos con contratistas chinos. Iniciamos con noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció que un segundo portaaviones partirá muy pronto a Medio Oriente. Se trata del USS Gerald Ford, que permanecía frente a las costas de Venezuela cuando Washington atacó territorio venezolano y capturó en enero a Nicolás Maduro, y que es el más avanzado de la Unión Americana. El anuncio se da en medio de las crecientes tensiones con Irán y de las amenazas del mandatario republicano de graves consecuencias si Teherán no cede en su programa nuclear. Escuchemos a Trump, que exige de la República Islámica un trato correcto para no atacarla. ¿Qué puede hacer Irán para evitar un ataque? Que nos den el trato que debieron darnos la primera vez. Si nos dan el trato correcto, no lo haremos, pero históricamente no lo han hecho. Diría que quieren dialogar, pero hasta ahora hablan mucho y no hacen nada. Estados Unidos perpetró un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Mar Caribe y mató a 3 personas. Según informó el ejército sin presentar pruebas, labores de inteligencia estadounidense determinaron que la nave se desplazaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Caribe y estaría vinculada a operaciones ilícitas de tráfico de drogas. Desde que Washington inició en agosto del 2025 la campaña antidrogas en la región latinoamericana, el número de muertos se eleva a 133. Seguimos en la Unión Americana, donde crecen las críticas contra el Departamento de Justicia y contra la fiscal general Pam Bondi. Bondi compareció esta semana ante un comité del Congreso que cuestionó el manejo de miles de documentos del caso Epstein y también la ausencia de cargos criminales contra supuestos socios y cómplices del delincuente sexual y pederasta Jeffrey Epstein, así como la falta de protección de la identidad de las víctimas. Mientras tanto, en Europa, las repercusiones y el impacto de las revelaciones ya se sienten en el ámbito político, en el diplomático y hasta en el de la realeza. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Mientras el impacto de las revelaciones de la saga Epstein se extienden por toda Europa, en Estados Unidos, congresistas reprocharon a la fiscal general Pam Bondi la ausencia de cargos contra socios del delincuente sexual. En una audiencia plagada de gritos e insultos y en presencia de víctimas, legisladores demócratas acusaron a Bondi de encubrir a cómplices de Epstein, de ocultar sus nombres en miles de documentos y de exponer a las víctimas de violencia sexual, trata y otros crímenes. Solo tengo una pregunta para usted. ¿A cuántos de los cómplices de Epstein ha acusado? ¿A cuántos perpetradores está investigando? ¿A cuántos ha acusado? Perdóneme, voy a responder. Responda a mi pregunta. No, voy a responder a la pregunta como yo quiera responderla. Al otro lado del Atlántico, la publicación de casi 3,5 millones de documentos y correos de Epstein ha desatado una ola de dimisiones e investigaciones. Las consecuencias han sido casi inmediatas para políticos, diplomáticos, funcionarios académicos y miembros de la realeza. En Reino Unido, el escándalo ha provocado la pérdida de títulos del príncipe Andrew, el hermano del rey Carlos, la renuncia de un embajador y del jefe del gabinete del primer ministro. En Noruega dimitió la embajadora en Jordania y se investiga a un ex primer ministro. Críticas que se extienden a Suecia, Dinamarca y Bélgica por el contacto de miembros de casas reales con el financiero. Medios estadounidenses destacan la ausencia de responsabilidades de una élite que benefició durante años con contactos e influencias a Epstein.
Para las supervivientes, el balance de poder no ha sido subvertido. Las personas que nos han hecho daño están ocultas, mientras que las sobrevivientes han sido expuestas. Esto no es protección, es traición. Bondi defendió al presidente Donald Trump y al Departamento de Justicia, acusado de partidizar causas judiciales contra adversarios políticos. En otros temas, en Colombia hay revuelo después de que un alto tribunal suspendiera temporalmente el aumento del 23,7% sobre el salario mínimo que el gobierno decretó a finales del año pasado. El presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó con rechazo a la decisión que augura avivar la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales del 8 de marzo. Ahora el Ejecutivo tendrá 8 días para expedir un nuevo decreto y Juan Pupiales tiene todos los detalles. El mayor aumento del siglo, 23,7% fue el incremento que decretó el presidente colombiano Gustavo Petro a finales de año sobre el salario mínimo en Colombia. Un repunte que fijó esta paga en $520 respecto a los previos $422. Polémica desde su publicación, esta medida volvió este viernes al seno del debate público tras una decisión del Consejo de Estado, el principal tribunal de lo contencioso administrativo. Esta instancia dio 8 días de plazo al gobierno para expedir un nuevo texto que atienda y aplique la totalidad de los criterios económicos y constitucionales, es decir, factores como la inflación o el Producto Interno Bruto. El presidente Petro dijo en sus redes sociales que el denominado salario vital es constitucional. También habló su ministro del Interior. No se le quiere ayudar a los menos favorecidos, que resulta que aquí hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso, en las altas cortes. A menos de un mes de las elecciones legislativas y a poco más de 3 meses de las elecciones presidenciales en Colombia, el aumento del salario mínimo es un tema de discusión en la política nacional. Desde la oposición habló el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Menos costos en el Estado, menos impuestos para los emprendedores, para los empleadores y buen salario mínimo. Gremios como la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios manifestaron este viernes que la ilegalidad del decreto era evidente. Argumentan que no responde a la realidad del país. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, gobernará el país desde Quito y no desde Quito, la capital, más bien desde Guayaquil. El Ejecutivo dijo que el traslado de la sede del gobierno a la ciudad donde creció se prolongará por varias semanas. Y es que Guayaquil es una de las ciudades más impactadas por las actividades del crimen organizado, pero además era gobernada hasta hace días por Aquiles Álvarez, una de las principales figuras de la oposición y quien fue enviado a prisión preventiva acusado de supuesto lavado de dinero y de defraudación tributaria. Finalizamos en Perú. Será el próximo martes 17 cuando el Congreso celebre el pleno extraordinario para debatir y votar las mociones que buscan destituir a José Gerí. Al presidente interino que asumió tras la destitución de Dina Boluarte se le acusa de sostener supuestos encuentros semiclandestinos con empresarios chinos que son contratistas del Estado, también de presuntas contrataciones de jóvenes funcionarias y tráfico de influencias. Recordemos que el pleno extraordinario podrá celebrarse en Perú después de que el jueves el Congreso reuniera las 78 firmas que eran necesarias. Nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos amplía desde Lima. El presidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, convocó a sesión extraordinaria del Pleno del Parlamento el 17 de febrero para debatir y votar las 7 mociones de censura contra el presidente José Gerí. Las iniciativas están enlazadas en cuestionamientos referentes a la idoneidad política y ética del mandatario para continuar en el cargo. Se requiere una mayoría simple en los votos de los congresistas para aprobar algunas de las 7 mociones. El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, ha dicho que si Gerí es censurado, el Congreso nombrará entre los legisladores a un nuevo presidente, quien gobernará interinamente el Perú. Muchos esperan que la gestión dure hasta el 28 de julio de 2026, pero esta ha sido una jornada más que complicada para José Gerí, porque horas antes la Fiscalía acumuló una segunda investigación contra el mandatario, esta vez por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias, debido a la contratación de mujeres jóvenes, luego de sostener reuniones nocturnas con Gerí en el Palacio de Gobierno. La indagación del Ministerio Público trata de precisar si es que el gobernante habría ejercido influencia sobre funcionarios para la contratación de 9 personas en el despacho presidencial y otras 2 en diferentes áreas del Estado. La diligencia está programada para el 2 de marzo en el Palacio de Gobierno y en caso que el Congreso lo censure, José Gerí, sin la inmunidad presidencial, tendrá que acudir a la Fiscalía.
Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.